Buenos días con todos. En primer lugar, agradecerles la concurrencia. Este es un tema que a nosotros como estudio nos ha parecido inaplazable afrontarlo porque ha generado mucha preocupación. Hemos recibido bastantes consultas, llamadas, inquietud en general por parte de nuestros clientes sobre las implicancias de esta reforma legislativa, ¿no? Porque al final de lo que venimos hablando es de algunos cambios en la reforma, en el marco legislativo de la responsabilidad penal corporativa, que ahora tienen alguna implicancia mayor en las tomas de decisiones de la alta dirección, ¿no? Vamos a ver en los siguientes minutos cómo el legislador peruano ahora contempla la aplicación de la ley de compliance penal conforme alguna participación o decisión de, de un director, de un gerente, de un representante, de un socio incluso, ¿no? En suma, de las personas que dirigen y administran la empresa, ¿no? Todo esto viene a consecuencia de una propuesta legislativa presentada por el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo presentó una propuesta legislativa con unas modificaciones bastante profundas a la ley de compliance. Esta propuesta fue enviada al Congreso, la Comisión de Justicia la trabajó, ciertamente la modificó. Yo me atrevería a decir que incluso atenuó algunas de las propuestas temerarias del Ejecutivo, y finalmente se evacuó un dictamen, que es el dictamen que ha sido aprobado recientemente por el Congreso de nuestro país, ¿no? En principio, cuando yo vi el dictamen del Poder Ejecutivo, mi primera reacción obviamente fue de malestar, porque sentía que en síntesis, más que mejorar la norma, la empeoraba y hacía imposible incluso su aplicación, ¿no? Pero tengo que confesar luego de que el dictamen del Congreso ha hecho un trabajo de ponderar las propuestas del Ejecutivo y también accediendo a algunas de las recomendaciones del OCDE. Porque esto que está pasando no es consecuencia de una inquietud neta y pura del Poder Ejecutivo, sino que tengo que contarles que el Perú, en sus esfuerzos por ingresar al OCDE, continúa en estos esfuerzos y tuvimos una visita de este bloque económico, de delegados de este bloque, y se evacuó un informe, el reporte número 2 de implementación. Y en este reporte número 2, el OCDE plantea una serie de sugerencias en materia de lucha anticorrupción. En específico, en lo que respecta a sanciones contra empresas, el OCDE plantea una serie de propuestas y observaciones y exhorta al Estado peruano a que las aplique, dándonos un plazo perentorio hasta junio de 2023. En junio de 2023 vamos a recibir una nueva visita y vamos a ser reevaluados, ¿no? En este esfuerzo de poder integrarnos a este bloque económico. Esta es la razón por la cual en el análisis de esta propuesta legislativa el Congreso ha ponderado la propuesta del Ejecutivo con sus efectos, pero también acatando las sugerencias y recomendaciones que plantea el OCDE, ¿no? Por esas consideraciones preliminares, les puedo asegurar que si bien ya el Congreso aprobó esta ley, está ahora en manos del Ejecutivo para su promulgación, yo creo que es inminente que esto se dé. La propia ley plantea un plazo de 6 meses para que las empresas se adapten a las modificaciones, es decir, tendremos desde fecha próxima 6 meses para poder mejorar nuestro compliance, adaptarlo a los nuevos lineamientos que plantea la reforma legislativa, los mismos que vamos a pasar a explicar en los siguientes minutos apoyándonos con una presentación. Lo primero que hay que mencionar, es lo más resaltante, es
de que el legislador, esto se veía venir, ¿no? Yo en varias oportunidades he tenido la oportunidad de decirlo meses atrás, y ahora es una realidad que el catálogo de delitos de la ley 3424 enfocado estrictamente a corrupción y lavado de activos era un catálogo corto. Si lo comparamos con los países de los cuales estamos copiando esta reforma legislativa, si lo comparamos con los países de la región con los cuales dialogamos en compliance, nos vamos a dar cuenta de que nuestro catálogo era corto. Bueno, el legislador ahora ha aprobado la ampliación del catálogo de delitos, ampliándolo a delitos también de contabilidad paralela, a los delitos tributarios considerados en el decreto legislativo 1106, delitos aduaneros en su totalidad y una serie de delitos adicionales del catálogo de delitos de financiamiento del terrorismo, obstaculización de acción de la justicia, en fin. De esta manera, pues, el catálogo se amplía dramáticamente, ¿no? Vamos, pues, ahora la empresa, en suma, ya no solamente será pausible una sanción porque algún funcionario haya cometido corrupción, sino ahora también porque algún funcionario haya cometido contrabando, porque algún funcionario haya cometido una defraudación tributaria, o porque algún funcionario ha hecho una obstaculización a una acción de la justicia, como dice el decreto legislativo 25475. En fin, contabilidad paralela, ¿no? Omisión de reportar operaciones sospechosas de lavado de activos también conllevará no solamente la sanción contra el funcionario involucrado, sea un gerente o sea el propio oficial de cumplimiento de la empresa, sino también desde ahora contra la empresa por sí misma. Eh, Otro punto importante de la ley es que enfatiza la posibilidad de que se involucre y se procese, de eso estamos hablando, del procesamiento de, eh, de personas jurídicas extranjeras. Dice la norma de personas jurídicas extranjeras siempre y cuando realicen o desarrollen en sus actividades directa o directamente en el territorio nacional a través de cualquier modalidad societaria. Fíjense, la norma dice se involucre o se impute a la persona jurídica extranjera, siempre que realicen en cualquier modalidad societaria actividades en el Perú. No está hablando de procesar a la sucursal en el Perú, está hablando de la persona jurídica extranjera. Ojo, ¿eh? Ahora, para no dejar ese tema eh, en vacío, con vacíos, también es cierto que otro pasaje de la ley eh, que no ha sido derogado, sostiene que las matrices, en caso de operaciones transnacionales, podrán ser procesadas siempre que hayan tenido consentimiento, conocimiento o hayan decidido sobre la comisión de los actos delictivos en el Perú. ¿Ok? Entonces yo tengo que leer este artículo también con el otro que sigue vigente y tendré que concluir de que sí, una persona jurídica, una matriz puede ser procesada, es perfecto, pero siempre y cuando haya tenido conocimiento o haya dirigido o decidido sobre el acto ilícito que se estaba presentando en el Perú. Otro punto importante que ha sido modificado en esta reforma legislativa son las reglas de determinación de la multa. Si hacemos un poquito de memoria, vamos a recordar que la ley consideraba como pena fundamental la multa, ¿no? La multa es la pena principal y fundamental contra las empresas. En la versión original de la ley se establecía que la multa, en caso de no poder ser determinado el daño, podía oscilar en unos parámetros conforme a la facturación anual de la empresa, ¿no? Acá las reglas han cambiado de determinación de la multa. La reforma aprobada sostiene que cuando se pueda determinar el monto del beneficio obtenido, ¿no? Por el delito, ¿no? o el beneficio esperado, la multa no podrá ser menor a 2 UITs o mayor a 6. ¿Okay? Al sextuplo del beneficio, perdón. No podrá ser menor al doble del monto del beneficio, ni podrá ser mayor al sextuple del beneficio. Luego, dice cuando no se pueda determinar el monto del beneficio, el juez podrá determinar la multa en un parámetro que va desde 10 UITs hasta 10.000 UITs. Como se imaginarán,
Esto último es absolutamente preocupante, ¿no? Porque claro, a mí me da la impresión de que determinar el monto de la multa por criterios de facturación anual, de alguna manera, pues te da un parámetro de objetividad, ¿no? Pero ahora decir de que cuando no se pueda determinar el beneficio ilegalmente obtenido, el juez penal tendrá un parámetro punitivo que va desde 10 UITs hasta 10.000 UITs, a mí me genera un poco de preocupación, por decirlo menos. Dice, dice la norma también de que para determinar estos montos, los criterios de fundamentación tendrán que ser los que ustedes pueden ver en pantalla, ¿no? Primero, son obviamente criterios que versan sobre la ilicitud, sobre la antijuricidad y sobre el daño causado y las acciones ex post asumidas por la empresa. Hablan, por ejemplo, de incumplimiento de reglas y procedimientos internos, ¿no? Imaginémonos el nivel del incumplimiento que se ha dado en políticas, lineamientos o procedimientos de compliance, ¿no? La jerarquía de los funcionarios involucrados también es un criterio a evaluar. Distinto es que esto haya sido perpetrado por algún agente comercial o que en el hecho esté involucrado el gerente general. Ya vamos viendo cómo la toma de decisiones de la alta dirección tiene una relación directa con el impacto punitivo que puede afrontar la empresa en estos escenarios, ¿no? Otro aspecto similar es la omisión de vigilancia sobre las actividades de los autores o partícipes. O sea, la omisión de supervisión, ¿no? Que puede recaer en un gerente y que por este déficit se haya facilitado la comisión del ilícito que ahora tendrá que, por el cual ahora tendrá que responder la empresa, ¿no? La extensión del daño causado es otro criterio, el monto del dinero involucrado, el tamaño, naturaleza y capacidad económica de la persona jurídica. Luego, como acciones ex post, son si es que la persona jurídica denunció espontáneamente ante las autoridades por una acción propia de su compliance, el compliance reactivo de la empresa pudo detectar el hecho o pudo emerger a consecuencia de una investigación interna, bueno, si esto es comunicado oportunamente a la autoridad, será un criterio para ponderar esta multa, ¿no? Eh, las acciones ex post que haga la empresa de remediación como comportamiento posterior y las disposiciones para mitigar o reparar el daño causado. Estos son los criterios que buscan darle objetividad. Sin embargo, a mí no me deja de preocupar el parámetro tan amplio, ¿no? De 10, dice la norma, de 10 UITs hasta 10.000 UITs. Entonces, deja de ser no deja de ser un amplio espectro punitivo y tanto que estos parámetros de determinación aparentan objetividad, procuran aparentar objetividad, pero no dejan de preocupar, no dejan de ser eh, eh, propuestas un poquito no concretas si lo comparamos con la posibilidad punitiva de hasta 10.000 UIT, ¿no? Eh, probablemente en lo que es la eximiente de responsabilidad de la persona jurídica es donde haya venido la reforma más debatida y más controversial en lo que viene de esta nueva ley aprobada por el Congreso. Si hacemos un poquito de memoria nuevamente, recordemos que la ley de compliance te plantea la posibilidad de que la empresa no sea sancionada siempre que cuente con un modelo de prevención previo al hecho delictivo y realizado de manera adecuada conforme a los lineamientos que plantea la ley y el reglamento, ¿no? Hoy tenemos, a mi entender, tres normas que nos tienen que decir cómo debe ser su modelo de prevención. La ley, el reglamento y los lineamientos emitidos para la Superintendencia de Mercado de Valores. Esas son las tres normas que nos tienen que, como primer recurso, decir cómo debe ser su modelo de prevención. Ayudará sin duda que esto sea desarrollado bajo lineamientos de normas técnicas internacionales, sumará que haya una certificación de por medio, eso es indiscutible. Pero no podemos asumir o pretender alcanzar la eximiente de responsabilidad del artículo 17 de la ley con algo diferente de lo que te plantea la ley y el reglamento y los lineamientos.
Eso es otro algo diferente, podría ser pues una certificación ISO o algo semejante. Es genial, no estoy diciendo que sea negativo, pero no puede suplir ello el propio modelo de prevención planteado en términos del legislador peruano. Por cuestiones muy sencillas, incluso por el objeto y el alcance, ¿no? En el mercado peruano se habla mucho, por ejemplo, de la ISO antisoborno, ¿no? Pero ya con la versión original de la ley, la ISO antisoborno era una ISO que solamente atacaba cuestiones de corrupción. Y la versión original de la ley hablaba de corrupción y lavado de activos. Ahora, fíjense con la nueva versión de la ley, que habla también de delitos aduaneros y de delitos tributarios. Y ahora fíjense con la versión que vendrán, porque van a venir nuevas versiones de la ley. En otros países de la región, esta ley contempla también delitos ambientales. Entonces, claro, el objeto del compliance en el Perú penal se va ampliando. Ya una ISO antisoborno no nos protege de todas las aristas de la contingencia que queremos neutralizar, ¿no? Entonces, el modelo de prevención tiene que ser, pues, un modelo de prevención, decía la ley, en su versión, decía y dice, tiene que ser un compliance desarrollado antes de la comisión de delito y de forma adecuada a la ley, reglamento y lineamientos. Perfecto, hasta ahí la ley continúa en ese tenor, ¿no? Y que se haga con medidas para mitigar o reducir significativamente los riesgos, eso es algo que obviamente se desprende del esfuerzo, ¿no? Yo hago compliance para reducir los riesgos de comisión de delitos en mi organización, eso está clarísimo. El gran cambio, y acá está el punto que quería enfatizar, el gran cambio que propone el legislador ahora, es decir, que no se aplicará la eximiente en caso en el delito haya participado un socio, un director, un administrador de hecho y derecho, representantes legales o apoderados, con capacidad de control en la persona jurídica. Es decir, yo puedo tener compliance antes de la comisión del delito, hacerlo de forma adecuada, pero si en la investigación se desprende que en el hecho participó un gerente o un director, la empresa no podrá acogerse a la eximiente de responsabilidad y podrá afrontar una sanción a determinarse en ese proceso penal. Ese es el gran cambio que ha surgido, uno de los grandes cambios a propósito de esta propuesta legislativa, de esta ya realidad legislativa, perdón. Ven cómo por segunda oportunidad, en los términos de la ley, ya las decisiones que adoptemos nosotros como gerentes, directores, miembros, representantes de una empresa tienen trascendencia sobre la punibilidad que pueda afrontar la empresa. Ciertamente, cuando yo indagué o investigué sobre este punto, caí en el hecho de que el reporte de la OCDE lo sugería. Esta reforma ha sido consecuencia de una sugerencia exprofesa del reporte de la fase 2 de la OCDE, que cuestionaba cómo la legislación peruana permitía que se aplique el eximiente cuando algún órgano de dirección de la empresa esté involucrado en el hecho ilícito. A mí en lo personal me parece cuestionable, pero también tengo que asumir de que poco o nada podía ser legislador, dado que era una sugerencia directa plasmada en el reporte 2, y obviamente el legislador está haciendo sus esfuerzos para poder cumplir con lo sugerido por la OCDE y poder llegar de la mejor manera a junio de 2023. El lado bueno de esto, si es que lo hay, es que dice la ley que en estos casos solo se podrá aplicar la pena de multa. Hay más penas, obviamente. La multa es la principal, pero hay más sanciones. En este caso dice la ley, solo se aplicará la multa, la cual podrá ser reducida hasta en un 90%. ¿Ok? Otro punto importante modificado es lo referente al informe de la Superintendencia de Mercado de Valores. Hagamos nuevamente un ejercicio de refrescamiento de por qué es importante esto en la materia, ¿no? La versión original de la ley sostenía, ¿no?, de que
para procesar una persona jurídica, el fiscal debía pedir un informe a la Superintendencia de Mercado de Valores, que es la entidad que va a verificar si la empresa tiene o no compliance, y decía, en caso el informe corrobore que compliance, el fiscal no podrá abrir investigación preparatoria, ¿no? Eso generó mucha... Yo he estado en varias oportunidades, reuniones en las cuales ese párrafo de la ley, ese párrafo original de la ley fue bastante cuestionado, ¿no? Fundamentalmente porque se decía que limitaba la discrecionalidad del Ministerio Público, ¿no? Bueno, todos sabemos de que hay ciertas fricciones de poder, por alguna manera, ¿no? A los fiscales no les gusta que les limiten la discrecionalidad, menos a los jueces, en fin. Esto ha sido modificado. Ahora, primero se aclara de que este informe existe, va a existir todavía, ¿ok? Tiene calidad de naturaleza, de pericia institucional, tiene naturaleza de pericia institucional, ¿ok? Sigue siendo necesario que el fiscal, para formalizar la investigación preparatoria, pida este informe siempre que la empresa alegue contar con un modelo de prevención. Siempre que la empresa alegue, dice la norma. En caso la empresa alegue contar con un modelo de prevención, en ese caso el fiscal deberá hacer su oficio, mandárselo a la Superintendencia de Mercado de Valores y decirle, tienes 90 días para informarme si es que esta empresa efectivamente tiene o no compliance. ¿Ok? Obviamente, y lo dice la ley, durante esos 90 días seremos visitados por la superintendencia, se nos pedirá información, se programarán entrevistas a trabajadores nuestros o directivos, inclusive la norma habla de entrevistas con socios comerciales o terceros vinculados, ¿no? Y dice también que, bueno, la superintendencia podrá también adoptar como guías estándares internacionales, ¿no? Fundamentalmente deberá adoptar como guía o lineamiento su propia norma, que son los lineamientos de verificación, la ley y el reglamento. Eso obviamente es indiscutible. Y en ese caso, pues, que la empresa alegue tener compliance, la superintendencia te visitará y corroborará que efectivamente cuentes con compliance, ¿no? Ayer estaba en una reunión donde una de las preguntas que me hacían era, bueno, dado esta reforma legislativa, entonces, ¿para qué tengo compliance? Me decía un funcionario de una empresa en una charla que tuvimos el día de ayer. Entonces, la verdad, yo le dije la siguiente respuesta. Le dije, mira, así como está la ley en este momento, nosotros tenemos dos opciones. Yo como empresa, el día de mañana estoy emplazada en un proceso porque un funcionario mío cometió un delito, o se le imputa un delito, mejor dicho, porque aún no se sabe si lo cometió o no, pero procesalmente se le está imputando un delito y por consecuentemente la Fiscalía también busca procesar a mi empresa. Ese es el escenario. En ese escenario yo tengo dos opciones. O alego que tengo compliance para proteger a la empresa y me someto a la superintendencia, o simplemente no tengo nada que alegar porque no tengo compliance. Ante lo cual, iré directo a un proceso penal, tendré un ticket directo para un proceso penal, y en ese proceso penal, el juez penal tendrá, legalmente podrá aplicar las reglas de determinación o los parámetros de determinación de multas que hemos visto hace unos minutos atrás. Entonces, si la pregunta es, ¿esta reforma legislativa sigue siendo necesaria tener compliance? La respuesta es sí, porque prefiero 1000 veces debatir técnicamente con la SMV en la existencia o no de mi compliance, bajo parámetros objetivos planteados por la ley, el reglamento, los lineamientos y normas técnicas, a no tenerlo, exponerme a un proceso penal en el cual el juez contemplará estos lineamientos y podrá decidir eventualmente por una multa con un parámetro mínimo de 10 UITs o máximo de 10.000 UITs. Yo no sé ustedes, pero si me dan a elegir a mí en cualquiera de los escenarios, yo prefiero evidentemente el primero. Prefiero discutir que tengo compliance, prefiero demostrarlo ante una entidad que tendrá un mejor perfil técnico, que además se ha preparado para esto, dicho sea de paso, que emite boletines mensuales de información y que ha planteado una norma, perdón, como los lineamientos, que tiene una vocación técnica de objetivar, ¿no?
la verificación. Prefiero 1000 veces esto a someterme a la discrecionalidad judicial, que a veces es efectuosa, pues muchas veces es efectuosa, y yo no quisiera estar sometido en ese escenario con la contingencia de una multa que pueda alcanzar miles de UITs, ¿no? Dice también, ya para llegar a los puntos finales de esta exposición, la norma dice también de que este informe, que tiene calidad de pericia institucional, será valorado libremente por la Fiscalía y por el Poder Judicial, ¿no? Es una prueba más, dice, que va a ser valorada. Sí, claro, eso sin duda es obvio, ¿no? No eso debe ser un elemento de valoración que el fiscal evalúe en conjunto con los otros elementos de valoración, ¿no? Acá viene un tema importante que no está en la ley, obviamente, pero yo sí lo toco porque probablemente de esto se hable a finales de este año o durante el próximo año, ¿no? La necesidad de contar con pericias de parte en compliance, ¿no? La norma habla de la pericia institucional encargada a la SMV, que, que, que la empresa sometida a la investigación podrá informar, deberá dar las facilidades, en fin. Ya, pero puede darse un escenario que en tu estrategia de defensa necesites una pericia de parte en compliance. Puede darse de que, de que veas el escenario en que sea necesidad de que en paralelo hay una pericia de parte, o de repente, peor aún, de que la pericia del SMV salga negativa para tus intereses y durante el proceso la quieras refutar. Y la refutarás ofreciendo una pericia de parte. Ya en otras latitudes se habla mucho de la importancia de la pericia de parte. Hay célebres procesos penales contra empresas muy importantes, por ejemplo en España, el proceso de Bankia es el primero que se me viene a la mente, pero hay un par más por ahí que han logrado el archivo del proceso precisamente desarrollando y sustentando adecuadamente pericias de parte, demostrándolas dentro del proceso, ¿no? Entonces, sí, el informe va a ser el informe de la SMV va a ser una prueba más, está claro, pero vamos, las partes investigadas también tienen el derecho de defensa y también tienen el derecho de ofrecer pruebas de descargo como puede ser una pericia de parte, ¿no? Eh, También la norma enfatiza sobre la naturaleza confidencial de la información que se comparta en materia de acreditación del compliance o del modelo de prevención, ¿no? Y también establece de que puede haber intercambio de información, dice. Puede haber, toda vez que la verificación de compliance pasa también por verificar acciones de prevención en materia de prevención de lavado de activos, ¿no? Es parte del objeto del modelo de prevención. Dice la norma de que entonces la SMV podrá oficiar a la UIF o las autoridades competentes en general para intercambiar información sobre qué medidas ha adoptado esta empresa en materia de prevención de lavado de activos. Claramente este es un escenario que se da cuando la empresa en particular sea un sujeto obligado a cumplir con las obligaciones conforme el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo SPLAF, ¿no? Si eres un sujeto obligado que debe reportar a la UIF por tener esta condición, hay información que puede ser de utilidad para la Superintendencia de Mercado de Valores y que entonces estas dos instituciones podrán intercambiar información para mejor análisis de la empresa. En fin, vemos cómo entonces el legislador le está dando más importancia cada vez más importancia a la participación y actuación de la alta dirección para fines punitivos, ¿no? Para fines de sanción a la propia empresa. Hemos podido revisar durante los minutos que estamos compartiendo cómo, por ejemplo, según la ley, las personas que puede cometer el delito de contrabando, de tributario, lavado de activos o corrupción, puede ser un director y un gerente, ¿no? O podría participar como coautor, instigador, partícipe, en fin, cualquier tipo de participación, pero esto será mérito suficiente
para que el esfuerzo que tiene la empresa de haber hecho un modelo de prevención sea en vano. Porque la empresa procurará, con este argumento, aplicar la eximiente, blindarse conforme al artículo 17 y argumentar que no se le debe sancionar, pero lamentablemente con la nueva versión, con la reforma de la participación de un director, socio, gerente, representante legal, de hecho o derecho, será mérito suficiente para que te digan que no, que la empresa tendrá que ser sancionada, tendrá que ser procesada primero y luego sancionada. Eso nos lleva, obviamente, a poner el resaltador en la importancia de la toma de decisiones, ¿no? La toma de decisiones y participaciones, ¿no? Creo que esa es la finalidad del legislador, ¿no? Finalmente, poco poner más presión en la alta dirección para que esto se tome un poquito, se hagan más medidas de implementación, se tomen medidas de, de adoptar estos estándares a la brevedad y de esta manera poder eh, hacer más drásticas las consecuencias para que agilizar el proceso general de implementación. Dicho sea de paso, y con esto culmino, en el próximo reporte que el Perú tendría que presentar a la OCDE en junio de 2023, uno de los aspectos que la OCDE ha observado es reformas legislativas como la que estamos explicando, pero también está exigiendo la verificación de cumplimiento o de aplicación de la ley, perdón. La verificación de aplicación de la ley. O sea, si la ley se está aplicando. Entonces, ojalá me equivoque, ¿no? Pero esto pasa por poner en marcha la rueda, ¿no? Y empezar a generar procesos. Con su derrotero, pues algunos se archivarán, otros prosperarán, en fin. Pero al final de cabo, de lo que se habla es de empezar a girar la rueda y empezar que la norma comience a aplicarse cada vez más y cada vez más para poder reportarlo en junio de 2023. Así que hay que tener muy en cuenta lo que hemos enfatizado, hay que tomar en cuenta que probablemente en los próximos meses o inicio del próximo año, este marco legislativo que desde ya varios años estamos observando cómo evoluciona, ya, ya empiece a sentirse en carne propia, en empresas vecinas, en el mercado en que nos movemos, y tengamos que adoptar medidas de implementación o de adecuación. Porque claro, entre los presentes seguramente habrán varios que digan, oye, yo me implementé mi modelo de prevención, está funcionando con sus sumas y restas, ahora tengo que hacerle un upgrade. Lamentablemente sí. Tienes que hacerle una actualización, mejor dicho, y, y modificarlo para dentro de los 6 meses que se vienen de plazo podamos estar acordes a los términos nuevos que plantea la ley. Les agradezco la atención, espero haber sido claro y me quedo unos minutos todavía para poder atender cualquier duda que tengan ustedes y me quieran formular, ¿no? Gracias. En caso la organización ya tuviera implementado un programa de operador económico autorizado, el OEA, ¿no? Se podría decir que ya se tienen abordados algunos temas que se contemplan en la actualización de la ley. Esa es una pregunta que me la han formulado más de una oportunidad. Y yo la replantearía así, ¿no? En caso tenga OEA, ya tengo algunos instrumentos o herramientas en general del modelo de prevención. Eh, bueno, el OEA es un punto de arranque, ¿no? El OEA pasa por levantamiento de información, pasa por implementar determinadas mecánicas de prevención. Para mí es un trabajo que se puede hacer de forma eh, en paralelo, el OEA con la implementación del modelo de prevención. Se puede apoyar el modelo de prevención en OEA. Habría que ver en qué medida, ¿no? Yo no te podría aseverar de que, que las brechas sean mínimas. Yo lo dudo. Para empezar, el mapa de riesgos penales es una gran brecha que el OEA no plantea, que antes se hacía para corrupción y lavado de activos, y ahora vemos que se va a tener que hacer con más ítems. Eh, pero no dejo de decirte también de que es un buen punto de apoyo de arranque. Cualquier sistema de gestión en general, yo creo que es un buen punto de apoyo de arranque. Tendrán distintas brechas que identificarse y afrontarse, pero sí creo que es un punto de arranque para retomar y avanzar con la implementación de un modelo de prevención de delitos, ¿no?
Ahora el no reportar operaciones sospechosas es un delito bajo esta norma, pero ¿qué pasa con aquellas empresas que no son sujetos obligados a la UIF? ¿A quién le van a reportar esas operaciones? Ah, claro. Claro, es que es verdad, lo que tú dices es verdad. Reportar operaciones sospechosas es un delito, siempre fue un delito en el decreto legislativo 1106, ¿ok? Es un delito, nosotros los penalistas le llamamos delitos de infracción de deber, o sea, delito que se da cuando tú no cumples una obligación. Y obligado a esto es el oficial de cumplimiento. Y el oficial de cumplimiento es alguien que está en una empresa que es sujeto obligado. Ergo, es un delito que lo puede cometer alguien que tiene la condición de oficial de cumplimiento dentro de una empresa calificada como sujeto obligado. Este es un delito que puede ser cometido por esas personas. Otro tipo de empresa que no sea sujeto obligado eh, no tiene una obligación específica de reportar, como lo plantea el sistema de prevención del AF. Por lo cual, esa obligación de reporte en empresas ajenas al SPLAF, yo no lo veo tan claro, honestamente. Y tampoco veo la aplicabilidad de ese artículo de delito de omisión de reportar operaciones sospechosas. Eh, Luego me preguntas si es que, ¿con qué se intercambia información? Bueno, como dije en la exposición, la norma plantea el escenario de intercambio entre la SMV con la UIF. Y también, como dije, va a ser viable en la medida en que haya información en la UIF, información, que como sabes, porque veo que conoces la materia, información de sujetos obligados, de empresas calificadas como sujetos obligados. La UIF tiene esa información, no tiene información de otras empresas. Esa va a ser la posibilidad de intercambio de información entre la SMV y la UIF. Rubén Nakano me pregunta, ¿la empresa extranjera que sea involucrada debe demostrar su modelo de prevención de acuerdo a la ley peruana? Esa es una gran pregunta, ¿no? Porque la ley no plantea un escenario claro en eso, ¿no? Eh, Porque claro, la ley tiene la vocación de escalar la responsabilidad hasta la matriz, ¿no? En los términos que he explicado. Pero claro, por otro lado también está la posibilidad de demostrar compliance y buscar la eximiente, blindar. Y la pregunta es, oye, entonces, ¿bajo qué parámetros lo planteo? Porque claro, la matriz puede hacerse bajo parámetros anglosajones o parámetros de Japón, que no son necesariamente similares a los parámetros que plantea la ley peruana, ¿no? Este es un aspecto que el legislador no ha contemplado hasta el día de hoy, lamentablemente. Me permiten una sugerencia para responder esta pregunta. Yo en ese caso sería muy conservador. ¿A qué me refiero? Me refiero que, y esto es algo que más allá o antes de esta reforma, siempre lo hemos dicho. Existen empresas transnacionales que tienen un compliance muy potente, con muchos recursos, desarrollado acorde a los estándares internacionales o los estándares del país de origen, y eso obviamente no es desdeñable, o sea, es algo que tiene que ser valorado y tiene que ser reconocido en su envergadura e importancia. Sin embargo, y espero equivocarme, pero creo que no me voy a equivocar, lamentablemente, no deja de ser necesario hacer la adecuación de este compliance global a los requisitos, muchos de ellos formales, ojo, y otros, algunos materiales, al estándar peruano. Es lo que conocemos nosotros o lo denominamos acá en el estudio como hacer una tropicalización, ¿ya? Y esto no pasa por pretender reformar el compliance global. No, eso no estamos hablando de eso. Estamos hablando de utilizar los recursos o lineamientos o instrumentos del compliance global completando las brechas que se identifiquen en la operación local. Repito, algunas de estas brechas serán formales. Designación del encargado de prevención por el máximo órgano de administración. Es una brecha formal. Hay que designar a alguien acá y que lo designe la operación en el Perú. Genial. Pero otras son unas brechas materiales, ¿no? Hay complaints en otras latitudes que no se exige mapa de riesgos. En el Perú se exige mapa de riesgos. O sea, hay que hacer un mapa de riesgos acá. Y sí, en el escenario de una visita a la SMV tiene facultades de requerirnos información. Y la información tiene que ser enviada a la SMV. Sí. Bueno, Karina Mía me pregunta, en temas de seguridad industrial, ¿qué penalidades habrían las empresas, qué penalidades habrían las empresas en caso de accidentes laborales graves o con deceso del trabajador? A ver, Karina, te respondo desde mi especialidad, ¿no? Eh, el marco de sanciones contra las empresas de las que estamos hablando en este momento, en el Perú,
aún no se considera de que la empresa propiamente sea sancionable penalmente por accidentes laborales. En países de la región ya existe esa posibilidad, pero en el Perú aún no existe. ¿Ok? Esas son las cosas que yo venía diciendo que probablemente se vayan a dar en el futuro. Sin embargo, como tú seguramente lo sabes, hay una serie de sanciones en sede administrativa, ¿no? Por temas de accidentes laborales, ¿no? En sede penal, está el artículo 168-A, que contempla sanciones contra el empleador, ¿no? Contra el responsable, contra el funcionario responsable o el miembro de la dirección, eh, por accidentes laborales sucedidos, por omisiones, obligaciones del sistema de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Eso tiene consecuencias penales. Y en ese escenario, cuando se procese, por ejemplo, a un gerente por un accidente, al gerente de seguridad por un accidente cometido en la planta, por omisiones, obligaciones planteadas por la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, se procesará al funcionario, eso es indudable, pero la empresa sí puede ser emplazada en el proceso como tercero civil responsable. Tercero civil responsable, Karina, es aquella empresa que deberá responder por la reparación del daño, por la indemnización, ¿no? Esa es la realidad legislativamente al día de hoy. Además de las sanciones administrativas que seguramente tú conoces mejor que yo, también están la posibilidad de procesarse a la empresa, no como por empresa propiamente procesada o imputada, sino me refiero a como tercero civil responsable para pagar una reparación civil. Gilmer Carranza, ¿cuáles serían los estándares probatorios de la prueba de compliance para superar más allá de toda duda razonable? Gracias por la pregunta, es una pregunta bastante interesante. Yo le he dado muchas vueltas en análisis de informes o casos. Y para mí, Gilmer, el estándar probatorio que debe aplicarse a las empresas debe ser el similar al que se aplica para las personas naturales. Déjame contarte un poquito de esto. No sé si tú eres abogado o no, pero en términos legales, hay jurisprudencia de nuestra Corte Suprema que establece estándares probatorios mínimos para el avance del proceso. Para el proceso a las personas naturales como tú o como yo, ¿no? Eh, indicios elementales, un nivel de indicios un poco más sólidos para avanzar a la siguiente etapa, convicción para acusar, en fin, hay unos estándares iniciarios. El mismo debe aplicarse por las personas jurídicas. En los presupuestos de procesamiento de las personas jurídicas, que es la existencia no de compliance. Ese debe ser el mismo estándar. En consecuencia, quiero terminar de explicártelo esto como un ejemplo. Si se está discutiendo el inicio de una investigación preliminar o preparatoria, y yo hago mi tarea con el SMV, le demuestro que tengo compliance, el SMV, en los términos técnicos y parámetros legales que la misma SMV ha emitido en sus lineamientos, pues indudablemente en lo que corresponde a la empresa como tal, no hay un elemento indiciario suficiente que justifique el procesamiento de la empresa. Contra mí no, contra la empresa. Distinto es contra el funcionario. Porque vayamos dándonos cuenta de algo. Finalmente estamos hablando de un proceso dual, donde habrá un procesamiento contra el funcionario involucrado y también contra la persona jurídica. ¿Ok? Entonces, el funcionario involucrado se preocupará por demostrar que él no hizo lo que dicen que hizo, que él es el colaborador eficaz de la fiscalía miente. Y a mí se me está procesando como empresa por no haber adoptado las medidas de prevención suficientes en mi organización para evitar esto. Lo que se conoce como el déficit de organización, ¿no? Ya. Eso es lo que me interesa a mí debatir como empresa. Entonces, si yo hago la tarea y demuestro que sí adopté las medidas necesarias, que sí apliqué, que sí capacité, que sí designé, entonces, bueno, no hay elementos indiciarios suficientes como para decir, la empresa tenía déficit de organización, ergo la debo procesar, ergo la debo acusar. No habrá. Entonces, el estándar probatorio, repito a ti, que es el mismo que las personas naturales. Pero el objeto que se debata o que se analice
será diferente. Mientras que en la persona natural será la participación responsable de él en el hecho delictivo, la persona jurídica se tendrá la discusión llevarse a si existía o no déficit de organización. Ergo, o dicho de otro modo, si existía o no compliance adecuado y suficiente. ¿Se podría aplicar los controles para la prevención de lavado de activos de acuerdo a la normativa de SBS sin ser sujeto obligado? Sí, yo conozco varias empresas que lo hacen, que no son sujetos obligados, pero trabajan en actividades o mercados donde existe el riesgo de lavado de activos y aplican lineamientos o mecánicas propias de ser un sujeto obligado. En el sector pesca lo he visto mucho. No entiendo. Ya te entendía. Gina Marengo, la presente modificación incluye ahora la omisión de vigilancia de la alta gerencia, pero si se demuestra que los controles sí se cumplieron, fue decisión de la propia persona que ejecutó el acto ilícito. La presente modificación incluye ahora la omisión de vigilancia de alta gerencia, pero si se demuestra que los controles sí se cumplieron y fue decisión de la propia persona que ejecutó el acto ilícito, o sea, que participó. No. O sea, la norma no dice, no plantea eso. La norma dice, si participó un miembro de alta dirección, más allá que ese señor se haya involucrado o no en la implementación, no se aplicará eximente. Lamentablemente la norma es así de escueta y clara, ¿no? Cristian Mesa. Bueno, Cristian, yo esto lo respondí en la última parte de la exposición. ¿Cuál sería el incentivo de tener un programa de compliance dentro de la organización? Esto se consulta porque ahora es inaplicable el eximente. No, el eximente es aplicable. Lo que pasa es que se ha reducido el campo de aplicación. Pero yo no he dicho que sea inaplicable el eximente. Se ha reducido porque se dice, si ahora en el delito participa un director, gerente, representante o socio, no se aplica el eximente. Eso no significa que el eximente sea inaplicable, significa que el campo de aplicación se ha reducido en los términos que he señalado. ¿Y por qué sigue siendo importante tener un programa de cumplimiento? Como dije hace unos minutos atrás, tener un programa de cumplimiento en el escenario que se nos emplace en un proceso, conllevará la posibilidad de que yo le diga al fiscal, mira, alego tener un programa de cumplimiento, en consecuencia, antes de procesarme, vas a tener que pedir a las SMV que haga el informe. Con mi colaboración, obviamente, pero vamos, verificación de compliance. Se tendrá que hacer por un órgano técnico como el SMV con los parámetros establecidos legislativamente que son criterios objetivos. Ese es un escenario mejor que simplemente no tener compliance, que ergo te procesen y que la posibilidad de la multa o la determinación de la multa esté a cargo de un juez con un parámetro que va desde 10 UITs hasta 10.000 UITs. Entonces, si me preguntas a mí cuál de los dos escenarios es el que me siento más cómodo, obviamente me siento más cómodo en el primero. En el segundo no me voy a sentir cómodo, porque es muy contingente. Esa es la importancia todavía de tener compliance, ¿no? A ver, Enrique, caballero, tomando en cuenta una de sus respuestas anteriores, la labor del oficial de cumplimiento bajo los parámetros de SBS es absolutamente confidencial, ¿de acuerdo? Tanto es así que ni siquiera el oficial puede comunicar a la más alta dirección de su empresa la identidad del sujeto respecto al cual reporta una operación sospechosa. Entonces, ¿cómo puede controlarse eso si no hay autoridad más alta en el tema de operaciones sospechosas que el oficial de cumplimiento? No entiendo la pregunta, Enrique. A ver, ¿cómo puede controlar? Tomando en cuenta una de las reuniones, la labor del movimiento bajo los parámetros de la SS comercial. Entonces, sí que ni siquiera a la más alta dirección de su empresa. Controlarse eso. ¿Cómo puede controlarse qué? O sea, preservar la confidencialidad de la identidad del oficial de cumplimiento. Eh, bueno, yo entiendo así tu pregunta y como dije en la exposición, la norma sostiene que la información tiene que ser, que la información que se comparta para la elaboración del informe de SMV tiene que seguir siendo confidencial, ¿no? Ergo, quizás por acá viene tu pregunta, si es que se va a compartir información entre la UIF y la SMV, se debería seguir manteniendo en ese compartimiento de información las reservas de confidencialidad propias del SPLAF. Ergo, la confidencialidad que tú mencionas en tu pregunta.
A ver, vamos acabando con las preguntas. Merlín me dice, tenemos el manual de prevención. ¿Hay algo adicional que debemos tener para sustentar la implementación de la ley? Merlín, tendríamos que revisar la ley, el reglamento y los lineamientos. No sé cuál será el contenido y desarrollo de tu manual, pero sí te puedo decir de que la ley, el reglamento y los lineamientos son bastante, sobre todo los lineamientos, son bastante específicos en lo que debe tener tu manual de prevención, tu compliance en general. Así que yo lo que te sugiero es que hagas un cross-check con estas normas en mano y veas en qué estatus se encuentra tu manual de prevención. Porque, claro, debería tener el mapa de riesgos, políticas de prevención para grupos de riesgos, controles financieros no financieros, incentivos, sanciones, capacitación, regulación de la capacitación, canal de denuncias, monitoreo, en fin, una serie de mecánicas bastantes que no sé si tu manual los ha contemplado, ¿no? Eh, María Esther, y esta es la última pregunta, ¿cuáles han sido los casos emblemáticos que se han dado en el marco de esta ley? ¿Y cuáles han sido las multas aplicadas? Bueno, María Esther, te tengo que responder y con esto concluyo que al día de hoy no hay todavía una sentencia por aplicación de la ley 3424. Lo que sí hay es un montón de oficios que la SMU está recibiendo pidiendo informes. Algunos correctos, otros incorrectos, no te puedo mentir. Están pidiendo lo que sea. Pero eso también es un punto de preocupación, que, que aparentemente los usuarios primeros de la ley, que es los fiscales y jueces, aún no entienden bien el contenido de la ley, ¿no? Porque están pidiendo cosas que no corresponden a la ley. Eh, Sin embargo, como dije en mi exposición, yo sospecho que a finales de este año, inicios del próximo, vamos a empezar a ver casos con aplicación rotunda de esta ley. Por dos motivos. Primero, porque, a ver, casos de corrupción y lavado de activos en este país sobran. Entonces, por un tema de aplicación de la ley en el tiempo, tienen que ser casos que se habían dado de 2018 en adelante. Los casos emblemáticos en estas materias son de antes, ¿no? Pero tranquilos, ¿qué casos van a haber? Eso no nos queda la menor duda. Y segundo, porque, como dije en mi exposición, el Estado peruano hasta el día de hoy tiene la manifiesta voluntad de demostrar la aplicación de esta ley y lo tiene que hacer en junio de 2023. Entonces yo estimo que probablemente pronto veamos procesos emblemáticos como tú lo señalas en tu pregunta, ¿no? Gracias, señores. He respondido todas las preguntas. Espero haberlas podido satisfacer, mis respuestas sean satisfactorias y nuevamente agradecerles el tiempo que hemos compartido en esta charla, ¿no?